En clase vimos que la potencia eléctrica se define siempre como el producto instantáneo del valor de voltaje por el valor de corriente. Ahora, si tanto el voltaje como la corriente son funciones sinoidales, donde por ejemplo el voltaje está expresado en términos de un valor pico, coseno de omega t, más una fase inicial, esto está en voltios, y la corriente también es una función sinusoidal, dada por un valor pico, coseno de la misma frecuencia angular y un ángulo de fase relativo. Esto se da en amperios. Entonces hay una fase para el voltaje y otra fase para la corriente, ¿no? Aquí no se puede decir que se puede hallar la potencia simplemente con el producto de dos fasores, fasor voltaje, fasor corriente, porque no funciona así. Los fasores funcionan siempre y cuando tengan la misma frecuencia. Pero, como vimos en la clase teórica del sábado pasado, el producto o la potencia es en realidad una función sinusoidal que a través de identidades trigonométricas de la suma y la diferencia del coseno de ángulos nos puede llevar a esta expresión, nos lleva a la expresión B por I, donde B es el valor RMS de la onda de voltaje e I es el valor RMS de la onda de voltaje, dada como, en este caso sería coseno de 2 veces omega t más la suma de las fases de cada una de las funciones, la de corriente del voltaje. Y un componente acá que es el coseno de la diferencia entre las fases iniciales de la corriente del voltaje. Es decir, esta sería la expresión a la que llegamos. Noten que nos da una función sinusoidal. En primer lugar, no tiene la misma frecuencia ni el voltaje ni la corriente, sino que duplica la frecuencia. Y además tiene un componente de continua. Este coseno, estos dos son elementos constantes. Esto es el coseno de la diferencia angular entre dos. A esto se le denomina fase relativa. Y de hecho, este término de acá se conoce como factor de potencia. A esto se le conoce, recordemos, como el factor de potencia. Es importante que lo tengan claro. Utilizando el programa GeoGebra, voy a mostrar entonces cómo se comporta la potencia en base a la corriente y el voltaje en un circuito RL serie o RC serie. Entonces, la primera situación que veíamos, en este caso, la onda azul representa un voltaje, la onda roja representa una corriente. Noten que en este caso, cuando la fase relativa, ¿no?, es cero, y es algo que quiero aclarar, ¿no?, el factor de potencia o esta diferencia, digamos, la fase relativa, esto lo conocemos como phi. Por lo tanto, el factor de potencia, que en adelante llamaremos FP, o simplemente el coseno de phi, así, ¿no?, que es uno de los parámetros importantes en las cargas de corriente alterna. El factor de potencia hace referencia al desfase que sufre la corriente respecto al voltaje. Entonces, siempre es la fase relativa del voltaje menos la fase relativa de la corriente, ¿no? A eso es a lo que llamamos el factor de potencia. Volviendo aquí, entonces mencionaba, para un circuito que está compuesto solo por una resistencia, alimentado con una fuente de corriente alterna, tanto la corriente como el voltaje están en fase, ustedes lo ven. Ahora, cuando hablamos de un circuito RL serie, en la medida en que la reactancia inductiva va creciendo, por ejemplo acá, a medida que yo muevo, miren ustedes, a medida que manipulamos, en este caso, cuando la fase relativa se adelanta, entonces mire lo que ocurre acá. Cuando el factor de potencia, cuando el coseno de phi es el ángulo que resulta de restar a la fase relativa del voltaje, le restamos la fase relativa de la corriente, entonces esto es la diferencia, es decir, cuando la corriente presenta, en este caso un adelanto, es porque estamos utilizando un condensador. Si hablamos de un circuito RC serie, entonces la corriente se adelanta. Noten que a medida que aumenta la reactancia capacitiva, empecemos desde cero. Aquí el circuito resistivo puro. Aquí. Entonces, el circuito es resistivo puro en este punto. Si agregamos un condensador,
en la medida que la capacitancia toma un valor que hace que la reactancia capacitiva aumente, empieza a haber un corrimiento, noten ustedes, si la reactancia capacitiva aumenta, empieza a haber un corrimiento, un desplazamiento, un adelanto de la corriente con respecto al voltaje. La onda roja se adelanta respecto a la onda azul. Yo les expliqué por qué correrse hacia la izquierda representa adelantarse, ¿verdad? Porque en el tiempo ocurre primero los máximos de la corriente que los máximos del voltaje. Ahora, a medida que esa fase relativa se acerca a 90 grados, es decir, la resistencia va disminuyendo y la reactancia capacitiva va aumentando, en el momento en que tengamos una capacitancia pura, entonces el desfase es totalmente 90 grados. Ahora, la situación opuesta es cuando colocamos una inductancia en serie con la resistencia, ¿no? Entonces recordemos aquí. Ahí. Entonces ahí está la resistencia pura. Si nosotros instalamos o conectamos en serie con esa resistencia una inductancia, entonces la corriente va a empezar a trazarse, es decir, se desplaza hacia la derecha con respecto al voltaje. En la medida en que la reactancia inductiva se va haciendo mayor y la resistencia se va haciendo menor, siempre va a haber un corrimiento mayor, pero el máximo corrimiento que puede ocurrir, el máximo atraso en un circuito RL de la corriente es 90 grados, o sea, menos 90 grados representaría que se atrasa la corriente. Y entonces tenemos, en este caso, eso ocurre cuando la resistencia se hace cero, entonces tenemos una reactancia pura, una inductancia pura. Hay un desplazamiento 90 grados. Bueno, si yo coloco aquí mismo en esta ecuación la potencia relativa, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un circuito resistivo puro? ¿No? Ahí. En un circuito resistivo puro, miren ustedes, entonces, la onda azul es voltaje, la onda roja es corriente. Y noten que la potencia en este caso, como ustedes la pueden ver acá, la potencia siempre positiva es sinusoidal, pero siempre tiene valores positivos. Es decir, es una potencia que en todo instante y en todo momento está absorbiendo la carga. Una resistencia absorbe potencia. Siempre en las terminales de una resistencia, el voltaje en sus terminales y la corriente que atraviesa siempre están en fase. Entonces, una resistencia pura absorbe todo el tiempo la potencia eléctrica. Ahora, en la medida, si colocamos un condensador en serie, ¿qué pasa? En la medida en que la reactancia capacitiva va aumentando con respecto a la resistencia, noten que parte de la potencia se vuelve negativa, es decir, hay algún intervalo de tiempo donde la capacitancia absorbe potencia, pero hay otra parte donde entrega potencia. A medida que se acerca a los 90 grados, miren lo que ocurre. Cuando se acerca a los 90 grados, exactamente cuando tenemos una capacitancia pura, entonces hay un semiciclo, ¿cierto? Y noten ustedes que la onda de potencia es del doble de la frecuencia de cualquiera de las ondas de corriente o voltaje. Entonces noten ustedes aquí, por ejemplo, que en este semiciclo de la potencia, ¿no es cierto?, que equivale a un cuarto del periodo de las ondas de corriente o voltaje, entonces la potencia es absorbida por el condensador, pero la otra mitad del tiempo el condensador le entrega potencia a la fuente, y así se mantiene, si hubiera una capacitancia pura, ¿no? En la medida en que tenemos resistencia y capacitancia, entonces, a medida que disminuye la reactancia capacitiva, más bien, en la medida en que va reduciéndose la reactancia capacitiva, la potencia tiende a ser en su mayoría absorbida en vez de entregada, ¿no? Listo, hasta que llegamos entonces a cero. En este caso, por ejemplo, cuando llegamos a cero acá, vuelve otra vez a ser la potencia en todo instante absorbida. Pero cuando conectamos una inductancia en serie con la resistencia, entonces, ¿qué pasa con la potencia? Noten ustedes que en este caso, igualmente llega el momento, la corriente se adelanta, la corriente se atrasa, ¿cierto? Y entonces parte de la potencia
es entregada a la fuente, es esta parte que está por debajo de esta línea de referencia. Eso corresponde a los instantes en los cuales la inductancia carga a la fuente, mientras que en el positivo la inductancia consume potencia. En la medida que aumenta la reactancia inductiva y disminuye la resistencia, nos acercamos hacia un circuito que es una inductancia pura. Cuando tenemos una inductancia conectada directamente con una fuente, entonces pasa lo que pasó con la capacitancia. Es que la mitad del tiempo la potencia se le entrega a la fuente, o sea, la inductancia carga a la fuente y la otra mitad es la fuente la que carga la inductancia. Noten que la potencia es una señal sinusoidal y que cambia de nivel, es decir, el componente positivo de la potencia puede variar en la medida en que, en este caso, el ángulo cambia hacia el valor cero. Entonces, en el valor cero, en este caso en el valor cero, aquí, la potencia es totalmente positiva, ¿no? Eso es claro. Bueno, y así es básicamente el comportamiento de la potencia, es una señal sinusoidal. Ahora, en el próximo video explicaré precisamente el significado de lo que llamamos la potencia compleja.